domingo, y algunos con el mate y otros ya con el marambio. Hemos explicado muchas veces el trago del programa, que es el trago casi que se universalizó a partir de la gran estafa, el marambio. Algo mucho más que vino con soda. Una forma de prepararlo, una forma de la argentinidad, el invento argentino. Meterle soda al vino podría hacerse en cualquier país, pero cuando le metes soda al vino hay atrás... Hay amistad, hay barrio, hay fútbol, hay esas cosas que nos apasionan a los argentinos, y por ahí no te das cuenta que te apasionan a que estás lejos, ¿no? Recuerdo esa calle con la que caminábamos con un amigo y escuchamos un tango de Piazzolla que salía de un bar en un país muy lejano a casa, y nos mandamos al bar. Quizás uno no anda comprando discos de Piazzolla, o mi generación no escuchaba Piazzolla, escuchábamos otras cosas. Sin embargo, eso nos traía a casa inmediatamente. Cualquier cosa te trae a casa. No todo da lo mismo. No es cuestión de que nos vamos y todo va a estar igual. Esta cosa del emprendedurismo que nos metieron, de la gente hecha a sí misma, tan yanqui, tan de modé, tan grasa, que me voy y no me importa nada porque allá estoy mejor, porque allá me van a garpar 1.500 euros, hasta que un día te agarra una carta de tu tía en Bursaco, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, y te volvés más rápido que inmediatamente, porque te das cuenta que ahí están las cosas que realmente te hacían feliz o que te llevaban a algún lado. Lo primero es neutralizarte la felicidad. Lo primero es quitarte todo eso para que te dé lo mismo vivir acá que en otro lado. Así lo van logrando, destruyéndote la cultura, las cosas tuyas. Los medios contribuyen mucho a eso. En algún momento se soñó con una televisión argentina, se llamaba TDA. La mandaron abajo de la alfombra y permitieron que Netflix, que HBO Max, el Paramount, Disney hicieran su trabajo y te hicieran ver un 92% de películas extranjeras. Alguna vez alguien dijo, viste que en el cine no se fuma más. Antes se fumaba, antes el cine, el muchachito, el héroe, la heroína fumaban. Así te van sacando las cosas. Así como funciona eso, digo, funcionan otras cosas. Te van sacando de a poquito las cosas que te eran propias. Y vos te vas acostumbrando. Hay una vieja cosa que la cuento porque me gusta mucho el ejemplo, que es cómo se hierve un sapo. Si vos tiras un sapo al agua hirviendo, el sapo salta. Pero si lo metés cuando el agua está tibia y después empezás a calentar el agua, sí lo podés servir. Un poco es lo que están haciendo con los seres humanos. Nos han metido en agua tibia, aplaudimos como idiotas la inteligencia artificial, los robots, todo eso que parece fantástico, hasta que un día nos damos cuenta que nos deja sin puestos de trabajo, sin cultura, que están todos con las plataformas, estamos todos conversando a ver qué puso Netflix. Y cuando entras a Netflix o a esas plataformas te dice, este contenido es 92% para vos. ¿Te diste cuenta de eso? Nunca dice este contenido es 0 para vos, ni la mires, ¿me entendés? De acuerdo a lo que vos mirás, de acuerdo a lo que ellos saben de vos, ¿no? Que es el extractivismo de datos, uno de los extractivismos más peligrosos. Por ahí hablamos del extractivismo con respecto a la minería, pero el de los datos hace que se están llevando a las personas, moldeando a las personas. Sin ánimo de deprimir y con todo lo contrario en este domingo, donde arrancamos la gran estafa, es empezar a ver quiénes son cómplices de esto. Alguna vez alguien me dijo, mira, esto es entre banco y productividad, o tenés un país productivo o tenés un país manejado por los bancos. Y entonces yo empecé a mirar en el arco político y dije, uy, están todos con los bancos, qué cagada. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a hacer un país productivo? ¿Cómo vamos a hacer un país donde nuestros hijos se quieran quedar? Donde empiecen a valorar lo que tienen. Y es durísimo porque cuando todo lo que viene de afuera es mejor, cuando todo se pondera con lo de afuera, cuando te hacen creer que este país es invivible, infumable y es una mierda, lo más probable es que la gente se quiera ir y que no se aferre a esas cosas que tenemos. Por ahí aparecen síntomas y uno los querría encontrar en la política, realmente los querría encontrar en la política, y no se encuentran en la política, en general hay que ir a otros lugares. Durante muchos años se universalizaron algunos comunicadores, como Jesús Quintero, que hablaba de esto, y terminó aislado en la pobreza, tirado, se lo comió el sistema. Pero acá teníamos a Polosecchi,
Acá teníamos a Tom Lupo, acá teníamos gente que hacía así con un farol, viste, como el cambista en aquellas épocas donde los trenes tenían, entonces le hacían seña al tren donde iba a estar ese cruce de vías. Había algunos que se paraban y decían, che, no es por acá, no es por acá, no va. Eso de alguna manera se murió. Y cuando se mueren esas cosas, se muere tu casa, se muere el barrio, se mueren los conceptos, va variando el concepto de la amistad. Y me gustaría también reflexionar un poco sobre esos amigos que admirábamos. Lo fuimos cambiando con algunas cosas que es no estar solo. Y peor, se cambian esas relaciones por una pantalla. Y entonces, claro, uno podría empezar el programa tirando otra onda, haciendo otra cosa, tratando de llegar de otra manera a ustedes. Pero no hay otra manera de llegar, no hay otra manera de decirlo. ¿A quién vamos a ir a entrevistar en el circo mediático? ¿Qué podría cambiar, digamos? Que, como dicen los productores, esto garpa. Miremos las encuestas, están todo el día mirando encuestas, papeles, viendo si les da, este levanta, este no levanta. Ahora, si es interesante o no es interesante lo que esa persona tiene que decir, no importa, bien, gracias. El programa está concebido para otra cosa, justamente para mostrar otra cosa. Cuando se usa la ironía, tratamos de no caer en ser cínicos, porque si no, la ironía no sirve. La ironía tiene que tener una razón histórica, tiene que servir para algo. Y uno quisiera encontrar en la política eso, y a veces te lo da otra cosa. Los otros días el director técnico de San Lorenzo salió y fue noticia en todos los medios, junto con un yanqui que vive acá en Mendoza, contando que en realidad no era tan malo vivir en Argentina, que estaba buenísimo vivir en Argentina. Y entonces uno empezaba a decir, pero ¿cuál es la noticia? ¿Qué es lo que han descubierto estos tipos que nosotros no sepamos? En realidad lo sabemos y estamos tan indignados y tenemos tanta bronca que la gente que ha vivido afuera sabe lo que significa vivir en Argentina. Nosotros sabemos, porque tenemos muchos amigos que viven en países que han estado en conflictos, en guerras, en cosas muy serias, y sabemos ahí el valor de la Argentina. Sin embargo, cuando vivimos acá, metidos en los medios, parece que somos los peores. Un país que es mitad de tabla, no estamos al fondo de la tabla, tampoco somos de los países que la gente elige para un montón de cosas. Y cuando vos empezás a ver que esos países emergentes, de primer mundo, son bastante botones, le quitan bastante libertad a la gente, le quitan muchos derechos, decís, che, no está tan mal vivir acá. Quizás lo que hace mal y quizás lo que duele es la insensibilidad de alguna gente que está en los medios y en la política que nos vuelven a convencer. Ahí apareció Marcelo Bielsa, tirado así en un sillón, con un buzo, hablando como es él. A veces parece que solo se habla de Bielsa con el fútbol y cada tanto dicen, el loco Bielsa. Bueno, es un loco, sí, qué sé yo, bueno, es Bielsa, estamos todos esperando, bueno, es Bielsa. Y la verdad que creo que hay un grito desesperado en Bielsa, en esas conferencias de prensa que después aplaudimos. Yo no soy un intérprete de Bielsa, pero creo que busca, con el ejemplo, con el lugar, ese lugar que tenemos todos, no solo Bielsa, que es un gran entrenador de fútbol y que puede hacerlo y tener micrófonos. Pero cuando vos decís, bueno, ¿por qué no marcamos el detalle? ¿Cuánto hacemos nosotros, no? Es fácil quejarse en las redes sociales, putear en las redes sociales. Después hay que ir y ponerle un poco el cuerpo, ¿no? Irá el que va al canal, el que va a la radio, el que va a una farmacia de barrio, el que va a un club, el que levanta algo, el que tiene un comedor. Por ahí nos estamos quejando todo el día. Es decir, bueno, al liberalismo, a los libertarios, hay que ponerle prepotencia de laburo, hay que ponerle algo más, hay que marcar una diferencia, porque la gente nos perdió como referencia eso que vos tenés tan en el pico, que es construir una sociedad distinta. Y entonces te empiezan a nombrar gente que ha luchado por una sociedad distinta, y lo primero que te dicen es, bueno, pero uno de esos nace cada 100 años, porque te lo quieren poner lejos, porque no quieren la cercanía, no quieren que vos te sientas igualado con el que marcó detalle, con el que se quejó, con el que dijo, basta, boludo, basta, con este sistema basta. Nos estamos hundiendo en la mierda, basta.
Tenemos que cambiar las reglas de juego, tenemos que cambiar la política, tenemos que preparar planes, tenemos que salir. No puede ser que todos andemos corriendo, bueno, ahora tenemos litio. ¿Qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con el litio? Bueno, no sabemos qué hacer con el litio. Entonces, el cannabis medicinal, hasta hace 5 días eran todos drogones los que querían cannabis medicinal, hasta que un día descubrimos que había en el CONICET un montón de gente que estaba luchando para decirte, no, mirá, ¿por qué es bueno el cannabis para esto? ¿Y qué posibilidades tiene el país? Entonces ahora todos se pelean por eso. ¿Por qué? Porque no saben, porque no estudian, porque no están a la altura de los desafíos de los tiempos. La tecnología nos está llevando puestos y los políticos están en un cumpleaños viendo si este candidato, el otro candidato, cuál me suma, cuál no me suma. Y el problema es que cuando impacte la tecnología, cuando el negocio lo hacen otros, cuando el cannabis explota en otros países, cuando se industrializa el litio en países que no son productores de litio, vos decís, no, pará, algo está mal. No nos pueden dejar el 1,5% y llevarse a granel el litio, ¿me entendés? Y viene alguien y dice, che, ¿qué hacemos con el litio? Bueno, hay que tener un plan. Hay que tener un plan como país. Pero ¿qué plan vas a tener con esta gente? ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí aparecen algunos que por lo menos te invitan a ser distinto. Por lo menos te invitan a decir, che, sin juego colectivo, todos ganando. El daño que nos hizo el bidón de Branco, no me acuerdo cómo se llamaba el jugador brasilero, el bidón ese que le fue a dar Bilardo. Riéndonos de haberle choreado una competencia y todos en el circo de ganar y nada, ganaron nada y nos vienen ganando por goleada y nos creemos los más vivos del mundo y no somos los más vivos del mundo, tampoco somos los más pelotudos del mundo, ¿no? Pero y hay gente que hace que la cosa funcione y todos los días hace que las cosas funcionen. ¿Viste? Porque hay mucha gente que cuando vos te tomás un subterráneo no te estás preguntando cómo funciona toda la red del subterráneo. Cuando te tomás un tren, cuando vas a un hospital público, no es que nada anda, porque si nada andara, bueno, si nada anduviera ya estaríamos todos muertos. O sea, evidentemente que funciona. Pero ¿cómo marcamos detalles? ¿Cómo ponemos? ¿Cómo hacemos cuando no tenemos ejemplos? Cuando no tenemos esos que podemos admirar, hombres y mujeres que se paran y dicen, no, pará, cambiemos, tenemos que tener un plan. ¿Viste cuando te dicen, se llama un país serio? ¿Y qué es ser un país serio? Y tomarte la planificación de un país más o menos en serio. No puede ser que un día fabricamos aviones y al otro día revientan todos los aviones. Un día estamos orgullosos porque tenemos astilleros que producen barcos y al otro día cierran todo eso y están todos los empleados en la calle. Cuesta muchísimo. Cuando vos destruís, cuando pasó el macrismo por este país, hizo tal desastre que había que tomar muchas medidas y tener un plan de gobierno para reconstruir rápidamente eso que le había hecho tanto daño a la gente, y no lo hicieron. ¿Se enojan algunos amigos? Bueno, que se enoje, ¿qué le vamos a hacer? Viste, los números son los números, la gente está en la pobreza, y hay que hacer, y hay que levantarse, y hay que hacerlo muy rápido. El otro día escuchaba un comunicador que salía y decía, el gobierno tiene que reaccionar si no quiere perder las elecciones. ¿En serio le está diciendo ahora que el gobierno tiene que reaccionar? Porque sos un periodista. Sé serio, o sea, no podemos tener payasos que los abrazamos porque teóricamente están del lado nuestro, porque alguien les pone pauta para que estén del lado nuestro. Eso es una ridiculez, porque eso se termina. No se trata de llevar... Miren, hay una época, el gobierno, en vez de ponderar a aquellos funcionarios que funcionan, en vez de decir, miren, tenemos este ministro, este secretario de Estado, este subsecretario de Estado que está haciendo las cosas bien, y ponerlo arriba de la mesa de la discusión, ¿qué hace? Contrata influencer. Pero no es joda lo que les estoy diciendo. Contrata influencer y los manda a la Antártida. Los manda a las bases. Y los funcionarios aplauden porque esos influencers teóricamente van a llegar a millones. Que no piensan como ellos, ni siquiera el influencer, al que le están poniendo un montón de plata, piensa como ellos. Porque creen que hay que llegar a la juventud con ese tipo de estupideces, con Elegante cantando el himno, destrozándolo al lado de una soprano maravillosa, porque claro, la soprano representa una parte y teóricamente Elegante representa otra. Después Elegante va, se compra un Ferrari y todos están aplaudiendo el crecimiento de Elegante, y digo yo,
¿No es el mensaje que le están tirando los libertarios? ¿No es el mensaje de los liberales? Comprate un Ferrari vos y que se caguen todo lo otro. ¿No tendría el gobierno que tener algún plan de comunicación que cuando me dicen, bueno, pero no se puede comunicar nada porque todo está mal? No, pero por lo menos comunica lo que pensamos, comunica algo. Entonces, ¿qué estamos pensando en Argentina? ¿Cómo lo vamos a hacer? En vez de ir a buscar a los capaces, en vez de ir a preguntarle a los capaces, que tienen ministros sumamente capaces y que tienen proyectos y que los quieren llevar adelante, no, van a preguntarle a influencers. No le preguntan a los ministros que funcionan. Yo sé que en los 21 ministerios hay uno que está recontrainventado, pero bueno, el chiste tiene que terminar ahí. Bueno, tenés 4 o 5 que... Pero hay un montón que no. Eso no lo hacemos. No lo hacemos como país. Y entonces hay una fuerte preocupación. Claro que podemos venir, como decimos todos los domingos, a hacer 2 chistes acá y posiblemente vaya a crecer mucho más el canal. Si haces banalidades, pelotudeces, les cuento 5 boludeces, pero probablemente crezcamos más. Sin embargo, hay mucha gente que escucha La Gran Estafa porque tiene ganas de marcar un detalle. Y ese es el objetivo. Marquemos el detalle donde estás. Porque hay una cantidad de gente que opina de política que no vive en un barrio, que no estudia en una universidad y que no labura en ningún lado. Entonces, como nacieron de un repollo y están en Twitter. Y hay que empezar a dar contenido, a levantar esas cosas de la gente que colectivamente quiere hacer otras. Y es maravilloso realmente.